Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es revendedores, episodio remake. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector aquí en YouTube o en Spotify o en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de verdad nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok e Instagram y donde gustes. En fin. Si me estás viendo de YouTube y acostumbras a escuchar este podcast en YouTube, habrás notado que hay una pequeña diferencia, y es que esta vez no vas a ver una imagen repitiéndose una y otra vez. Estoy más que nada a cámara. Si es que estás sorprendido y ese es el caso, muchas gracias. Déjame decirte que este formato lo estaba aprendiendo a hacer desde hace bastante tiempo. No me había decidido hacerlo porque todavía no tenía, como quien dice, vamos a decir, la maquinaria, los instrumentos necesarios. Pero al mismo tiempo, pues, ahorita que ya mejoramos poquito en lo que es, pues, ya saben, vamos a decir, programas, productos, cámaras y demás, pues yo creo que ya se puede, y quiero empezar esta nueva época para el podcast, Salem Collector Podcast, de esta manera. Si me estás escuchando de YouTube, o bueno, si me estás escuchando de Spotify o de algún otro lado, pues siguen las cosas de una manera, vamos a decir, un tanto igual, pero aquí en particular está cambiando pues el hecho de que ahora estamos apareciendo a cámara. Entonces de esta manera vamos a platicar vamos a decir, los podcasts. Recordemos que lo que hacemos aquí es hablamos un tema en específico del coleccionismo. Y pues obviamente, a diferencia del live, en el live obviamente que lo hacemos cada sábado a las 6:30 hora aquí Ciudad Juárez, pues aparezco, respondo preguntas, platicamos con la audiencia, pero en particular aquí lo que vamos a hacer es hablar de pues lo que nos importa, que es el tema en particular del coleccionismo. Y pues ya sabes, puedes igual hacer lo que estabas haciendo mientras antes pues nada más me escuchabas, puedes hacer lo mismo. La única diferencia es que pues ahora estamos apareciendo a cámara. Y estamos iniciando con el tema de revendedores. ¿Por qué? El primer capítulo de todo el podcast de Salem Collector Podcast fue específicamente este tema. Y ya había planeado desde hace bastante tiempo hacerle un remake a ese capítulo, principalmente porque si tú te vas a verlo, que lo puedes ver ahorita mismo en lo que es la lista de reproducción de podcast de Salem Collector Podcast en el canal. Entonces, si tú vas a verlo, vas a notar que hay una muy baja calidad de audio, pero bastante baja calidad de audio. Y esto en realidad no me hace sentir de ninguna manera vergüenza o vamos a decir, no sé, algo malo, porque estaba iniciando. Y lo que más me importaba en ese momento era hablar de lo que me importaba, que era el coleccionismo de figuras de acción. Entonces, cuando quería hablar del tema de revendedores, lo primero que hice fue tomar los audífonos de mi celular y empezar a grabar mi voz para simplemente pues platicar del tema que ya quería platicar desde hace bastante tiempo. El formato me gustó, me enamoré de él, me quedé obviamente en ese formato, seguí con otros temas muy interesantes que tal vez les hagamos remake o no. Ustedes pueden ponerme en los comentarios si es que así lo quieren, si quieren que haga un remake de otro tema que ya habíamos hablado con anterioridad, pero en lo particular dije, bueno, hay que hacerle regrabar ese episodio, pero más que nada con los nuevos aprendizajes que he tenido desde ese entonces hasta ahorita, porque sí han pasado un aproximado de 2 años, y sea como sea, he aprendido cosas nuevas, he tenido nuevas experiencias en cuanto a los revendedores se refiere, pero al mismo tiempo creo que también hay muchas cosas que podemos hablar de estos personajes y cómo de alguna u otra manera impactan al coleccionismo y personalmente a nuestras colecciones. Entonces, vamos a empezar diciendo ¿qué es un revendedor? Miren, la palabra revendedor por sí sola se explica drásticamente, es decir, cuando alguien compra un producto que ya estaba en venta y lo vuelve a vender para generar ganancia. Sin embargo, en el coleccionismo ha tomado, vamos a decir, una tangente bastante diferente a lo que usualmente se puede ver. En el primer capítulo que hablamos de esto de revendedores, había hecho la analogía de, por ejemplo, una persona que compra boletos de un concierto para que cuando estos ya estén agotados, empezar a venderlos y generar ganancia. Sin embargo, ya el tema o la palabra revendedor en el coleccionismo ha cambiado principalmente su connotación, su significado. No solamente se refiere a aquellas personas que compran figuras y las vuelven a vender, sino más que nada a aquellas personas que acaparan todas las figuras que cualquier persona puede adquirir en una tienda bastante universal y pues tratan de volver a
a venderlas, pero esta vez duplicando o en algunos casos triplicando su valor, excusándose más que nada con el hype de los vendedores, es decir, con el hype de los coleccionistas. Es decir, que aprovechan el hecho de que hay figuras que se ponen muy de moda y ellos quieren llegar a comprarlas todas para que esa emoción que ya tienen los coleccionistas pues los haga pagar más de lo que realmente llegan a valer las piezas. Muchas veces estos personajes, como lo digo, se tienden a defender a que esto es prácticamente un negocio, es justificable, etc, pero ahorita nos vamos a ese punto. Más que nada, centrémonos en entender qué es un revendedor en el coleccionismo, porque en el coleccionismo de figuras de acción existen toda clase de, vamos a decir, vendedores, de comerciantes y demás. Una persona que adquiere sus productos de lugares en donde tú no puedes adquirirlos y te funciona como un mediatario, no creo que deba clasificar en la palabra revendedor. Recuerdo hace tiempo tuve un debate con algunas personas que tenían muy arraigada la idea de que cualquier cosa es revender, desde incluso vender algo que compraste para tu colección que ya no te sirve y venderlo es para estas personas revender. Y aunque técnicamente en significado sea correcto, en el mundo del coleccionismo no es así, porque como coleccionistas no nos molesta que alguien venda piezas de su colección o piezas de lugares en donde tú no puedes comprar, sino más que nada esa persona que obstruye el que tú puedas obtener una pieza para esta persona poder venderla y generarle mucha más ganancia de una manera hasta en algunos casos se podría decir injusta. Entonces por eso ahorita, bueno, en estos tiempos la palabra revendedor tiene una connotación bastante negativa y se centra principalmente en lo que son las personas que se refieren principalmente a aquellas personas que se vuelven esos obstáculos para nosotros para poder obtener las piezas que nos interesan. Es muy común como coleccionistas querer ir a cazar ya sea a una tienda departamental, Walmart, Soriana, Aurrera, la que gustes y la que quieras, y es muy común ver este tipo de personas las cuales incluso ya en algunos casos han creado nuevos sistemas para poder generar su acapario y su reventa de manera más descarada. Todos los coleccionistas de alguna u otra forma tenemos por lo menos una experiencia negativa con alguna de estas personas que vemos descaradamente. En el mundo por ejemplo, de carritos de Hot Wheels, en el mundo del coleccionismo de Hot Wheels, esto tiende a ser más fuerte porque recordemos que los Hot Wheels, principalmente los que están saliendo más modernos, tienen dos exclusivas dentro de cada caja que manda Mattel a las tiendas departamentales, y en unos son los que son SH, que significa Super Treasure, TH que significa Treasure Hunt, y estos carritos por ejemplo tienen la diferencia en que pues son una edición especial como para aquella persona que estaba cazando y se lo encontró, pero hay otra versión aún más buscada y de hecho muy cotizada que se llama STH o Super Treasure Hunt. Esta pieza por ejemplo, la empresa la diseñó y puso esta pieza en el empaque para que pudieras obtenerla al valor de cualquier carrito común y que sea como la suerte de aquel coleccionista que está a la cacería poder obtener esta pieza. La diferencia de esta pieza a los demás carritos es que pues tiene una pintura bastante diferente, muy notoria, llantitas de goma y el hecho de que sea tan rara de encontrar es lo que la hace muy costosa cuando esta sale. Es decir, usualmente tú compras un carrito de Hot Wheels en, vamos a decir, 15, 20, 25 pesos, dependiendo de cómo ande. Esta pieza ya, si tú la encuentras, un STH, la puedes llegar a vender en el mercado secundario hasta en algunos, vamos a decir, 500 o en algunos casos incluso llega a subir bastante más el precio, dependiendo obviamente el carrito que estemos hablando. O sea, es una pieza que de costar unos 20, 30 pesos puedes ganarle hasta 500, 600 o más dinero. Entonces, en este punto, obviamente la gente no respeta lo que se supone la empresa le pide, incluso a las empresas como Walmart o Soriana de poder colgar estas piezas en los anaqueles, sino que más bien ahora en cuanto llegan al almacén hay personas que sacan las cajas, las empiezan a buscar, a expulgar para quitar estas piezas valiosas y ellos venderlos en el mercado secundario. Esto por medio de tranzas, por medio de amiguitos, por medio, ya saben, el típico México al que estamos pues obviamente viviendo todos los días. Entonces,
El revendedor de alguna u otra forma ya se ha convertido para el coleccionista un obstáculo más que una ayuda. Sin embargo, no siempre tiene que ser algo negativo y ahorita vamos a hablar mejor al respecto, pero para ser más sinceros y entender lo que es un revendedor es, en pocas palabras, aquella persona que obstruye la capacidad de poder obtener una pieza para el coleccionista, para que esta persona la pueda comprar, monopolizar la pieza y poder venderla mucho más cara con la intención de ganar dinero. Entonces, hay que dar unos ejemplos aparte del que ya les di de los carritos de Hot Wheels. ¿Cómo es común esto? Es, por ejemplo, desde que Hasbro diseñó la idea de publicar por medio de sus páginas las próximas figuras que van a salir, que los coleccionistas generamos hype, es decir, nos emocionamos con algunas de las que anuncian. Tiende a pasar que una pieza causa más emoción que otras y es entonces cuando varios coleccionistas empiezan a compartir, a publicar esta pieza y empieza a generarse una moda por ella. Lo que hace que los revendedores, es decir, las personas que saben que esa pieza va a llegar a un Walmart, a un Soriana, a donde sea, estén a la cacería y van a hacer lo necesario para que tú no puedas adquirirla en el lugar en el que usualmente la puedes adquirir al precio al que incluso la empresa pide de salida. Ellos van a llegar a obtener esta pieza, la van a obviamente pues la van a pagar. En algunos casos he llegado incluso en lo que pues han robado las piezas, pero son más vamos a decir, unos casos más extraordinarios de lo que realmente tienden a hacer. Y a fin de cuentas pues la intención es de que la única forma que tú puedas adquirir esa pieza es por medio de ellos y pagando más. Y muchas veces estos precios llegan a ser bastante injustos. Un Marvel Legends ya de por sí está subiendo bastante el precio por sí solo, es decir, por el hecho de que la empresa Hasbro está cobrando más por su producto. Ahora tienes que todavía lidiar a la persona que obstruyó el hecho de que tú la pudieras obtener para subir el valor, en algunos casos hasta el doble o en el peor de los casos triple o más de lo que consideran con la intención de generar ganancia. Yo personalmente he tenido bastantes experiencias con estas personas y yo sé que tú como coleccionista también, y de hecho me gustaría, si tienes por ahí el tiempo, ponme en los comentarios alguna experiencia que hayas tenido con los revendedores, porque en lo particular sí me llama la atención leer esas historias, porque incluso me ha tocado ver varios videos de creadores de contenido que han platicado sus experiencias y en algunos casos tienden a ser incluso, pues vamos a decir, sorprendentes. Yo particularmente llegué a un punto en donde topármelos tanto, porque bueno, el punto de estas personas que siempre tienden, no la habilidad, yo diría más que nada la perseverancia de obtener estas piezas antes que los demás coleccionistas y hacen lo que sea necesario para poder obtenerlas. Me ha tocado ver más de una ocasión, por ejemplo, que llegan con los empleados de la tienda, les dan, en muchos casos pues les dan algo de dinero, en otros se hacen amigos de esos empleados para que ellos les avisen en cuanto lleguen las piezas, y en el peor de los casos los revendedores se vuelven empleados de las tiendas para estar a la vanguardia de las piezas que llegan. Suena ridículo, es decir, como una persona adulta va a tratar de trabajar en un Walmart solamente para obtener piezas rápidas de figuras de acción y generar ganancia, pero sucede, créanme que extraordinariamente sucede. Entonces, y eso quisiera decir que es uno de los peores ejemplos que existen de las, vamos a decir, actitudes taimadas de los coleccionistas, de los revendedores, pero esto no es así. Entonces, hay que entender muy bien el por qué el revendedor hace lo que hace. O sea, ¿cuál es la razón de que el revendedor agarre piezas de coleccionables y pues obviamente quiera generar ganancia? Miren, el coleccionismo de figuras de acción ha aumentado principalmente el número de coleccionistas y el valor de las piezas por la moda, ya saben, del cine de superhéroes, pues toda esta moda que se ha estado generando, que ahora ya no es algo que tres chícharos aventaban en la esquina de la ciudad de una tienda de cómics alejada del mundo, sino que es algo universal. Ya cualquier persona conoce al Doctor Strange, a Thanos, a no sé, incluso hasta Steppenwolf, un personaje bastante olvidable que en los cómics, que incluso ya ahorita es relevante y hay gente que lo puede ubicar con solo verlo. El hecho de utilizar una camiseta de superhéroes pues obviamente ha hecho que cualquier persona esté metida en esto, y cualquier ramo del mundo friki se ha vuelto pues más que nada visible y una moda. Gente que antes jugaba, vamos a decir, calabozos y dragones en armarios con amigos y que no podían obtener las piezas que querían, que tenían que imprimir la hoja del personaje y ellos crear sus piezas de manera manual, ahora tienen que enfrentarse a la reventa de piezas de calabozos y dragones. Entonces, básicamente la razón por la que existen es porque notaron que hay un mercado. Es decir, hay gente dispuesta a pagar por estas piezas. Descubrieron que cuando el coleccionista se emociona por la pieza que ve anunciada y que obviamente genera emoción, es el momento oportuno para poder llegar antes que él, comprarla y tener ganancia de esto. Entonces,
Obviamente el por qué lo hacen es principalmente para generar ganancia. Esto lo están viendo como un negocio, y aunque nosotros como coleccionistas sepamos que no es un buen negocio, que no tiene realmente una gran ganancia y que simple y sencillamente obstruyes, como quien dice, a la oportunidad de que el coleccionista obtenga su pieza, pues a ellos realmente les funciona, o de otra manera no la estarían haciendo. Entonces nosotros siempre enemistamos al revendedor, pero muy pocas veces entendemos tratamos de comprender por qué lo hace y cómo nosotros evitar que esto nos afecte. Entonces, entendiendo el por qué lo hace, principalmente buscando una ganancia fácil, rápida, y que al mismo tiempo ellos consideran, tienen segura, no siempre pasa, y ellos mismos lo saben, no siempre pasa que las piezas que ellos creen que se van a cotizar, se cotizan, pues obviamente ha generado que este negocio esté aumentando conforme más personas se estén metiendo dentro del mundo del coleccionismo. La razón por la que existen es simple y sencillamente para tener una ganancia extra. En muchos casos estos revendedores llegan a ser coleccionistas, pero de hace unos años a la fecha esto ha cambiado mucho. Ya vemos personas, comerciantes de otras, vamos a decir, de otras áreas, de otros conceptos, de otros negocios, metiéndose al coleccionismo de figuras de acción porque saben que de alguna manera puede generar ganancia. El problema, vuelvo y repito, no es que compren piezas y las quieran vender para tener dinero. No tienen nada de malo. El problema es que no buscan fuentes para poder tener mejor ganancia. Es decir, no piensan más allá como un verdadero comerciante. Una persona que vende figuras de acción y que le sabe a este negocio, entiende que la figura que va anunciando Hasbro de moda no siempre es la más rentable. Lo que hacen los verdaderos comerciantes o verdaderos vendedores de coleccionistas de figuras de acción es que buscan otras fuentes en donde puedan obtener mejores precios, mejores piezas, y obviamente saber que por otros lados puedes generar más ganancia. Hace tiempo tuvimos aquí en el podcast la entrevista con lo que fue el buen Luis Bridge, y nos confesó cómo él maneja su negocio, lo que es el Imperio Nerd, y cómo él al mismo tiempo observa que no es muy buena fuente de ingreso el obtener las piezas que van saliendo, sino más que nada las que ya salieron, en especial las que son luz, es decir, las que son abiertas. Entonces esto le ha beneficiado mucho y ha aprendido más que nada que le genera más ganancia el aprender de este negocio, el aprender qué es lo que realmente busca el coleccionista de figuras de acción, y no el coleccionista emocionado por la figura que acaban de anunciar. Sabe que tiene más ganancia cuando le invierte a otras piezas de otras fuentes que simplemente obtener la que todo el mundo puede ir. Pasa en mi ciudad mucho, por ejemplo, que los Walmart tienden a ser en muchos casos muy bien, vamos a decir, equipados en cuanto a figuras se refiere. O sea, que llegan bastantes buenas piezas, pero también algo que llega a suceder mucho es que como coleccionista, y en mi experiencia personal, no me ha salido bien el poder ir a cazar a estos Walmart. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como les dije ahorita, muchos coleccionistas, o más bien vendedores, entran a trabajar estos Walmart, y ya sea que tienen conocidos y contactos con los que obviamente inmediatamente se comunican en cuanto llegan las piezas, pasa también que ellos mismos las compran para revenderlas con sus descuentos de empleado, o por el hecho de que están ahí mismos, obviamente a la vanguardia de los descuentos que llega a ser Walmart. En mi ciudad pasa mucho, y me imagino que todos los Walmart pasa igual, que algunas piezas no se venden, y eso es extraño porque me ha tocado llegar a estos Walmart y ni siquiera hay piezas en los estantes, y en algún momento de un día para otro aparecen piezas que remataron en 100 o 200 pesos, y estoy hablando acerca de double packs de Marvel Legends o Marvel Legends que ya no cuestan los 200, ya no cuestan ni siquiera los 100 pesos, que iban a costar 80 pesos pero que nunca los vimos colgados. Entonces me ha tocado saber que han existido estas rebajas, pero yo como coleccionista y todos mis conocidos no se han podido dar, vamos a decir, han tenido la suerte de poder obtener estas piezas porque los mismos empleados ya saben que están rematadas, las adquieren a estos precios y obviamente las vuelven a vender en los grupos de venta de aquí en la ciudad para generar ganancia. No es injusto en cierto aspecto, porque de una forma u otra realmente estaban en la posición correcta para hacerlo. Es decir, estaban en el momento y lugar correctos. Sin embargo, tiende a ser molesto el saber que pueden existir esas rebajas, pero no las podemos vivir. Más que nada si te ubicas, por ejemplo, en mi ciudad, que es Ciudad Juárez, Chihuahua.
En mi caso, tengo la suerte de poder cruzar a los Estados Unidos, al Paso, Texas, y como allá no es tan común ese tipo de reventa, porque la reventa en Estados Unidos es muy diferente a cómo se maneja aquí en México, no les sirve de nada a un revendedor comprar las piezas que pueden comprar en un Target o en un Walmart y venderlas en los mismos grupos, porque honestamente hay tantos que simple y sencillamente, o sea, hay tantos Targets y tantos Walmarts que simple y sencillamente pues no tendría ganancia. Es decir, los coleccionistas dicen, ¿para qué te pago el doble de la pieza que tú compraste en Target si yo puedo ir a otro Target y comprarla más económico? Por esto, cuando yo llego a estos Walmart en Estados Unidos, tengo la suerte de que puedo alcanzar las rebajas que tiende a hacer Walmart en muchos casos, y al mismo tiempo pues tengo más oportunidad. En México me ha tocado, o sea, aquí en mi ciudad me ha tocado un par de veces tener esta suerte, pero la mayoría de las veces que me ha tocado ver cuando hay rebajas, no es porque yo llegué a Walmart y las encontré, es simple y sencillamente porque los revendedores empiezan a sacar la misma pieza una y otra vez, y en algunos casos hasta el mismo precio. Tiende a ser en muchos casos descarada la situación, pero es algo que tenemos que vivir día con día como coleccionistas. Ahora bien, una pregunta que me han hecho en varias ocasiones es ¿cómo afecta realmente un revendedor al coleccionismo? Es decir, ¿es malo que existan revendedores? ¿Nos afecta? Para serles sincero, sí hay un impacto, pero no el que creemos. He visto que muchos creadores de contenido, cuando hablan de revendedores, los ven como los enemigos acérrimos del coleccionismo, y la realidad es que no es así. Estas personas tal vez no benefician a ciertos coleccionistas, pero a otros grupos sí, es decir, a su clientela. Porque aunque nosotros podamos quejarnos de ellos, ellos tienen clientelas. Tienen coleccionistas que están pagando las piezas al precio que ellos están pidiendo, lo que hace que ellos vuelvan a hacer negocio una y otra vez. Entonces, la razón, el verdadero impacto que tiene hacia el coleccionismo, diría yo, que sí nos afecta de manera general, no es tanto obstruyéndonos el obtener la pieza, sino más bien el crear espejismos dentro del coleccionismo. ¿A qué me refiero con espejismos? Este es un término que utilicé en el primer capítulo del que ya he hablado en varias ocasiones, pero que hoy voy a traer de nuevo para poder explicar cómo realmente afectan el revendedor a nosotros coleccionistas. El espejismo dentro del coleccionismo es cuando ellos crean la idea, o bien dicho, el espejismo, de que una pieza va a ser cotizada cuando esta no lo es. Un ejemplo, aparece, vamos a decir, y de hecho fue el caso con esta figura, por no estás viendo, estás escuchándome en Spotify, tengo en mis manos lo que es un Marvel Legends de el Hombre Araña de No Way Home, lo que es la versión de Tom Holland con el traje, creo que se llama el traje de nanotecnología. Esta pieza, cuando salió, los revendedores la intentaron obtener, la intentaron acaparar y vender, pero al momento en que la vendían, no pedían lo que usualmente pide un revendedor, que es el doble lo que pagó, sino empezaron a pedir en algunos casos hasta 1,000, 3,000 pesos, llegué a verla, solamente porque estaba el hype de No Way Home, muy cercano, y pues obviamente quieren aprovechar toda esa emoción para que esta pieza que tengo en mis manos se elevara drásticamente el precio. Recuerdo que incluso hace poco que estaba checando videos antiguos míos, noté que lo dije porque eso es lo que estaba pasando. Cuando hice el review de esta figura en mi canal de Salem Collector, recuerdo que dije, esta figura la están llegando a vender a esos precios, y es porque estaba sucediendo. ¿Qué sucedió realmente al final con la pieza del traje integrado, creo que se llama? ¿Qué pasó con la pieza de Spider-Man de No Way Home? Al final, es decir, tú la obtienes ahorita, ya no tienes que pagar los miles de pesos que antes te pedían. De hecho, la pieza ha bajado bastante su valor con el anuncio del 3-pack que va a salir de No Way Home. Aparte de todo eso, la pieza creo que ya salió una segunda vez, y todavía aparte de eso ya no es tan buscada ni tan emocionante como cuando salió. De hecho, esta pieza cuando salió no tenía la cabeza de Tom Holland, no tenía más que la pura pieza de Marvel Legends, y recuerdo que ya había personas queriendo ganar bastante de ella porque querían crear la idea de que la pieza se iba a cotizar drásticamente, y en cuanto pasó ni siquiera un par de semanas, la pieza empezó a bajar bastante su valor, provocando que solamente las personas que cayeron en el espejismo pagaran de más. Es decir, el espejismo dentro del coleccionismo que hacen los revendedores es tomar estas piezas, o sea, toman las piezas de los Marvel Legends, o vamos a decir cualquier pieza que vaya saliendo de cualquier marca, compran la pieza, le suben no solamente el doble, sino lo más posible a esta pieza, para que la gente que ya va viendo que está saliendo en los grupos empiece a considerar que se va a cotizar. Recordemos que dentro del mundo del coleccionismo de figuras de acción hay piezas que se cotizan y no
nunca bajan. Bueno, por ejemplo, fue el caso de Venom de la serie de Retro. Esta pieza salió a la venta a un coste aproximado de, si no me equivoco, 600, 800 pesos. Y ahorita está en precios rompiendo mucho más la barrera de los 1000 pesos y no ha bajado de precio. Sin embargo, este mismo efecto que han querido lograr los revendedores lo han querido hacer con muchas piezas, y hay piezas que no llegan a sostener su cotización, que con el tiempo bajan y llegas a obtenerlas pues a lo que realmente en algunos casos llegaron a salir de precio y en otros incluso mucho menos. Pero el espejismo que crean, la idea de que una pieza va a ser muy cotizada cuando esta no la va a ser, sí genera problemáticas, porque hace que algunas piezas se coticen por poco tiempo y gente la empieza a pagar de más para que cuando vean pues la pieza ya no valió tanto y simple y sencillamente gastaron más dinero por el pequeño momento que generaron el espejismo. Entonces es algo que los coleccionistas tendemos a vivir de parte de los revendedores. Para los revendedores es una oportunidad de oro para generar ganancia, pero para los coleccionistas es algo que nos afecta bastante. Ahora bien, una pregunta muy interesante es: ¿el revendedor llega a ser coleccionista o tiende a ser coleccionista? Y bueno, la respuesta no es tan sencilla como parece. En algunos casos hay revendedores que también coleccionan, es decir, simplemente aprovechan el hype que ellos ya mismo conocen por el gusto que tienen. Pero se ha vuelto más molesto con el aumento de número de revendedores de las personas que no tienen idea un absoluto nada del coleccionismo, pero que saben que ya sea principalmente los Marvel Legends y las figuras de 6 pulgadas pues tienen valor, y lo que hacen que gente que nunca se ha relacionado a este mundo empiecen a llegar a las tiendas, que ya he dicho con anterioridad, empiezan a acaparar las piezas y las empiezan a vender sin tener una pequeña idea de lo que es el coleccionismo, el gusto de los coleccionistas y el por qué la gente está comprando dichas piezas, haciendo que pongan precios absolutamente ridículos en muchos de los casos. Gente que ni siquiera sabe qué onda con esto, agarra una pieza, un Marvel Legends, un McFarlane, y te pide más de los 1000 pesos porque ellos piensan que es lo que llega a valer, sin tener siquiera una lógica. Hay revendedores que saben un poquito más, que están más aterrizados al tema, pero en su mayoría han aumentado las personas que no. Es más peligroso cuando un revendedor no sabe del tema, pero tiene la oportunidad y el dinero para ir a acaparar a estas tiendas y que tú no puedas obtener las piezas. Como coleccionista, yo sé que habrá personas que opinen que obtener piezas de Walmart o de Aurrera o de cualquier otro lado no siempre es viable, y de hecho es algo que yo repito, no lo es. No es viable como coleccionista alimentar tu colección de estos lugares específicos, pero no todo el mundo tiene acceso a, vamos a decir, a la facilidad de obtener piezas por internet, y el mercado secundario, es decir, el mercado de venta entre los grupos se ha vuelto bastante inseguro, por lo que los métodos para obtener piezas se han diversificado de una manera muy, muy limitada. O sea, antes un coleccionista podía obtener pues ya sea de internet o de grupos de Facebook, o por qué no Mercado Libre o etcétera, pero ya ha habido personas quienes no tienen todavía el valor para aventarse a comprar en las apps, y al mismo tiempo no saben que no es confiable obtener pues, por medio de los grupos de venta. Por esto en muchos casos estas tiendas departamentales tienden a ser la única opción que tienen. Es en esa situación en la que yo personalmente creo que un revendedor más afecta, cuando hay personas que solamente tienen la oportunidad de obtener sus piezas por medio de esos lugares, porque aunque nosotros, por ejemplo, yo vivo en una ciudad en la que está muy movida, no hay muchas tiendas de coleccionables, y a opinión personal, solo una maneja precios realmente aterrizados a lo que es el mercado del coleccionismo. Las otras que intentan ponerse siempre ponen precios realmente exorbitantes a lo que realmente tienen, precios súper elevados al punto que no tiene sentido. Entonces, si yo, que vivo en una ciudad bastante grande, considerable, incluso pegada a Estados Unidos, batallo de esta manera, una persona que tenga un lugar mucho más pequeño, mucho más, vamos a decir, limitado, y que no haya tiendas de coleccionables o lugares fáciles para poder obtener tus piezas, pues obviamente las cosas se complican más. Por esto los revendedores tienden a ser principalmente obstáculos. Gente que obstaculiza que un coleccionista pueda obtener la pieza al precio que quiere. Y en muchos de los casos logran su cometido de forzar al coleccionista de obtener la pieza por medio del revendedor, es decir, fuerzan a que la gente pague más por las piezas que tienen, cuando las piezas que están vendiendo no tienen vamos a decir, la calidad que debería tener para el precio que están pidiendo. Hay revendedores que agarran un Marvel Legends que
no fue hecho con la intención de valer más de 1,000 pesos y empiezan a pedir esos precios con la excusa de oferta y demanda, cuando no solamente deforman esa primicia, que obviamente la ley de oferta y demanda afecta mucho al coleccionismo, pero no de la manera en que un revendedor lo pone. Me ha tocado un par de veces que revendedores me quieren vender una pieza dándome excusas de que no la voy a encontrar, de que solamente va a estar ahí y pasa y resulta que esto no es así. Así que un consejo que yo te podría dar es, incluso no solamente con revendedores, sino con también vendedores y cualquier persona que te quiera vender figuras de acción como si estuviera vendiendo un auto y quererte convencer, es que no le creas cuando te dicen que la pieza realmente nunca la vas a encontrar y va a ser difícil. Es una idea que ellos se crean. Las piezas realmente difíciles de encontrar tienden a ser principalmente costosas, no difíciles de encontrar, sino más bien que alguien la está vendiendo a un precio que no te parece cómodo. Difícil de encontrar son las piezas de vintage que obviamente han sobrevivido al paso del tiempo, pero una Marvel Legends o incluso una NECA o incluso una McFarlane Toys no significa que no la vas a encontrar, significa simplemente que vas a batallar más porque quien la está vendiendo pide más, pero difícil de hallar las piezas modernas no lo son, difíciles realmente de hallar no lo son. Lo que sí tienes que hacer es obviamente meterte más al tema, investigar, checar, hacerlo lo necesario, irte de casilla a lugares inhóspitos, buscar gente que te pueda traer las piezas, etcétera. O sea, tratar de cazar, literalmente, o sea, tratar de buscar, bueno, no literal, sino más bien tratar de buscar la manera de obtener las piezas de tu mejor forma posible. El punto de un revendedor es ser el obstáculo para nosotros coleccionistas para que este tenga su propio beneficio. Y aunque nosotros lo tomemos como, vamos a decir, el enemigo, ¿ok? La persona que nos obstruye nuestro hobby, no lo es. Porque este es una consecuencia. ¿Qué quiero decir con una consecuencia? Hay un mercado, es decir, hay grupos de coleccionistas, bueno, por grupos no literal, sino más bien hay bastantes coleccionistas quienes acuden a estos revendedores para obtener sus piezas por la facilidad que estos generan para entregarlas en la mayoría de los casos. No todos los revendedores son muy accesibles, hay revendedores que tienen, podemos decir, una serie de requisitos bastante complejos para poder obtener la pieza que están vendiendo, pero en su mayoría los revendedores hacen que, aunque la pieza cueste más, son más accesibles de poder obtenerla, por esto llega a ser beneficioso. Yo personalmente no diría que está mal que existan, son una consecuencia. Hay coleccionistas dispuestos a pagarles. El mismo coleccionismo es quien los mantiene a flote. Los mismos coleccionistas somos quienes creamos a la reventa por medio de querer las piezas, sea como sea, al coste que sea. Y aunque tú digas, bueno, yo me espero hasta poder encontrar el mejor precio, no significa que todos los coleccionistas piensen igual. La mayoría es, yo pago lo que sea, quiero obtenerla. Yo mismo estaba en esa posición. El año pasado, de hecho, amé esta pieza, lo que fue la Elvira de la marca NECA, una pieza encantadora que para mí fue la mejor pieza del año y no la pude obtener tratando de buscarla en todos los Walmart, en todos los Target en El Paso, Texas. No la pude obtener. La busqué y no la pude obtener. Busqué por todos lados y créanme cuando les digo que una pieza que no pensé que se fuera a cotizar se acabó en cuestión de ni siquiera de días, de horas. Una pieza bastante hermosa, por lo que tuve que ir directamente con un revendedor, quien, debo admitir, me la vendió bastante, bueno, no bastante más caro, pero sí diría el doble de lo que valía originalmente. Es la pieza por la que más he pagado, pero lo hice porque yo sé, en ese momento supe que la pieza no la iba a encontrar y de hecho no la he vuelto a encontrar, y al mismo tiempo no se me hace sencillo poderla adquirir de, vamos a decir, eBay o de páginas. Tengo muchos conocidos que siempre me han recomendado, Salem, mira Big Bad Toy Store o mira este lugar Entertainment, etcétera, y yo sí, pero no puedo obtener de esas piezas por cuestiones ya ajena a hacer coleccionismo. No puedo adquirir de páginas americanas para dirección americana, solamente puedo cruzar y buscarlas de esa manera. Por esa razón tuve que adquirir a la reventa, pagué bastante por esa pieza y aunque me moleste, no me arrepiento, porque la pieza realmente me encantó, la pieza me ganó. Entonces, si yo lo viví en esa pequeña forma, ¿cuántos coleccionistas no lo hemos vivido? Entonces, de cierta manera seríamos hipócritas si decimos, no, pues que la reventa totalmente es mala cuando muchos hemos llegado a ella. No todo el mundo, hay gente que tiene mucha más paciencia que yo y eso lo respeto y lo admiro. Y obviamente no todo el mundo está dispuesto a pagar el doble por una pieza, pero hay veces como coleccionistas que esa pieza en particular te obliga a hacerlo.
Tú sabes a qué pieza me refiero. Tú sabes que hay ciertas figuras que dices, la necesito, no la quiero, la necesito. Y es entonces cuando la debilidad te gana y empiezas a pagar de más. Es por esa razón que estas personas siguen. Aunque yo sé que hay de revendedores a revendedores. Hay revendedores que obtienen buenas piezas a buenos precios, pero hay revendedores que simple y sencillamente buscan una total descarada ganancia que ni siquiera tiene sentido y forma. Pero pues obviamente el trabajo del coleccionista es saber con quién le conviene obtener mejor las piezas. El punto es buscar nuestra mejor forma, nuestro mejor precio y beneficiarnos de esa manera. El trabajo de los revendedores es aprovecharse de esto y pues obviamente ellos tienden a ser una consecuencia. No podemos, como quien dice, odiarlos, no podemos odiarlos, crucificarlos, enojarnos con ellos, porque ellos existen como consecuencia de que nosotros mismos. He visto grupos en donde intentan bloquearles las publicaciones o intentan exhibirlos como personas que acapararon. He visto gente que se ha enfrentado a los revendedores y con un celular diciéndole ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás acaparando dentro de los mismos Walmarts? Con la intención de tratar de parar la reventa, pero el problema es que esta persona, aunque tú le incomodes en esa venta, lo va a seguir haciendo porque es una ganancia para esta persona y le funciona y lo va a volver a hacer porque tiene clientela, tiene gente que la está beneficiando en ese aspecto. Tal vez nosotros no estemos de acuerdo y tenemos sentido no estar de acuerdo en la forma en la que esas personas se mueven, pero es la manera en la que ellos trabajan, es la manera en la que son la consecuencia de los otros coleccionistas. Tal vez tú digas, yo nunca adquiriría esta reventa y se vale, pero no significa que todos piensen igual. Por esa razón siempre van a existir. Son obstáculos y nuestra misión como coleccionistas no es eliminarlos porque no lo vamos a hacer. Porque aunque tú no estés de acuerdo con esa reventa, hay gente que sí lo está. Y no significa que yo esté de acuerdo. Yo he acudido conforme me ha beneficiado o no. Si me beneficia obtener ciertas piezas por medio de la reventa y el precio para mí es acorde, lo hago. Pero si alguien me quiere vender una pieza que yo sé que no está en ese precio y que yo sé que la puedo conseguir mucho más económica, pues simple y sencillamente lo que sigue. Tampoco se trata de exhibir ni crear ese coleccionismo tóxico que ya ha afectado bastante a este hermoso hobby. Se trata más bien de aprender vamos a decir, saltar esos obstáculos. Hay que aprender. Entre más te metes al mundo del coleccionismo, más aprendes cómo evitarlos. Yo particularmente te recomiendo eso. Te recomiendo entender que son la consecuencia y que al mismo tiempo lo que tienes que hacer es evitarlos, saltarlos y superarlos. Infinidad de veces me ha tocado encontrarlos cazando en los mismos lugares donde puedo ir yo o tratando de ganar tiempo, pero de alguna u otra forma siempre llego antes que ellos y obtengo la mejor pieza. En algunos casos no lo he logrado, como les estoy platicando con mi hermosa Elvira de la marca NECA, pero pues obviamente hay veces que simple y sencillamente se tiene que acudir a la reventa, queramos o no. En fin, espero que les haya gustado este formato nuevo que vamos a empezar ahora a poner aquí en los podcasts. Espero que se estén pasando muy bien y que estén empezando el año con todo. Les ha hablado Salem y les deseo un excelente día.